Muy buenas tardes. Vamos a continuar con ya lo último que nos queda de este primer capítulo relacionado a aspectos generales. Eh, Habíamos hablado a lo largo de las anteriores dos sesiones de un poco de la historia de los lenguajes de programación, de algunas características que tienen que ver con los elementos, que tienen que ver con una descripción y que tiene que ver con una explicación relacionada a la traducción de estos programas, a las fases que siguen y a los errores que pueden existir. Habíamos hablado después de los que son los lenguajes formales y los lenguajes normales, y habíamos hablado dentro de los lenguajes formales, la jerarquía de Chomsky, y dentro de los lenguajes normales, algunas propiedades que hacen de sí lo que es un lenguaje natural. Luego habíamos visto lo que es el diseño de un lenguaje de programación a partir de lo que es la eficiencia, la regularidad, algunos principios adicionales. Y ya lo que íbamos a ver más adelante es la importancia, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos estado revisando las anteriores sesiones. Así que vamos a continuar. Luego habíamos hablado un poquito de la importancia. Vamos a continuar hablando ahora de lo que es la clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden encontrar en dos grandes grupos. Hablamos de los lenguajes máquina y de los lenguajes simbólicos. Ya de por sí ustedes se deben dar cuenta que los lenguajes máquinas son aquellos que utilizan un lenguaje binario de ceros y unos que dependen de una máquina, etc. Y dentro de la evolución ya natural de estos lenguajes máquina vienen a ser los lenguajes simbólicos, ¿no? Que van a reemplazar estos lenguajes máquina. Estos lenguajes simbólicos son los que utilizan caracteres naturales, caracteres del lenguaje natural para describir las instrucciones de los programas que se van a codificar, como les decía, utilizando estos caracteres de los lenguajes o de las lenguas naturales. Los lenguajes simbólicos, a su vez, se dividen en lenguajes simbólicos de bajo nivel o ensambladores y lenguajes simbólicos de alto nivel o aquellos que venimos usando, ¿no? Cuando hablamos de lenguajes simbólicos de alto nivel, hablamos de lenguajes que pueden ser tanto procedurales como relacionales. Claro, los de bajo nivel o ensambladores, como ustedes también ya recordarán, son aquellos que utilizan elementos mnemotécnicos. ¿Quién está? Aquí está. Elementos mnemotécnicos que van a permitir que de alguna manera sea más fácil la programación que utilizar ceros y unos. De todas maneras, siempre dependen de los ceros y unos y del hardware como tal. Y como les decía, es lenguajes simbólicos de alto nivel pueden ser procedurales o relacionales. Cuando hablamos de lenguajes procedurales, hablamos de los lenguajes de programación que hay que indicar lo que se quiere hacer y cómo se lo va a hacer, ¿no? Básicamente todos los lenguajes de tercera generación son de este tipo. En cambio, los lenguajes relacionales no se debe especificar el cómo se lo va a hacer, sino simplemente lo que se quiere obtener, ¿no? Este tipo de lenguaje es de muy alta productividad en desarrollo, pero muy ineficientes en ejecución. Okay. Ahora, a continuación vamos a ver los paradigmas de los lenguajes de programación. Para hablar de los paradigmas de los lenguajes de programación, primero debemos definir un paradigma, que es simplemente un conjunto de características, patrones y estilos de programación basados en alguna idea fundamental.
Usualmente vamos a ver un paradigma como un estilo de programación que puede usarse en diferentes lenguajes de programación y expresarse en diferentes sintaxis también. Y también debemos de conocer que no todos los lenguajes de programación eh, responden de manera estricta a un único paradigma de programación. Usualmente, la mayoría de los lenguajes de programación más populares son una combinación de diferentes paradigmas. Entonces, como ustedes observan en la figura, tenemos dos paradigmas fundamentales, el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. El paradigma imperativo, que también se lo conocía como procedural, al mismo tiempo tiene paradigmas que se denominan procedurales o paradigmas orientados a objetos. Y el paradigma declarativo tiene paradigmas funcionales y lógicos. El paradigma procedural, cuando hablamos de los paradigmas imperativos, decimos tiene que ver con un conjunto de características, patrones y estilos de programación eh, que se basan en alguna característica propia de los procedimientos, ¿no? Tiene algunas características que las vamos a ir hablando más adelante. Cuando hablamos de un procedimiento, probablemente hablamos del modelo de computación de von Neumann, que tiene que ver con unas entradas, esas entradas se van a almacenar, se van a ejecutar y luego se van a distribuir. En ese sentido, estamos hablando de que esa ejecución de instrucciones del programa va a ser secuencial, va a haber variables que van a representar posiciones de memoria y se va a utilizar la asignación para cambios de variables, ¿no? Entonces, básicamente es imperativo porque son órdenes, ¿no? Son instrucciones que se les da, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ah, si ustedes observan, la mayoría de los lenguajes de programación son imperativos, ya sean procedurales como Ada, Pascal, COBOL, Fortran, C, o ya sean orientados a objetos, como Smalltalk, Ada++, Java, C++, ¿no? Entonces, es algo que no podemos dejar. Eh, Ahora, el otro paradigma es el paradigma declarativo. Básicamente está basado en abstracciones matemáticas. Eh, ya claramente, el paradigma funcional se basa en la noción de función, en base al cálculo lambda, y el paradigma lógico en la lógica simbólica, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dentro del paradigma funcional lenguajes de programación como Lisp, Scheme, Haskell, Prolog, en el caso del paradigma lógico, o GHC. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que nos faltaba ver y eso es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Este tema de los paradigmas lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? Ya con mayor amplitud. Ok, entonces así de cortita era la sesión de hoy, por eso un poquito voy a terminar la grabación.